en esa experiencia, pues nosotros vemos que él decidió en lo que es la ciudad de David, donde tenía su casa, en Jerusalén, o sea, una zona de allí. Entonces él trajo todos los, o sea, ordenó que vinieran cantores, se preparó cantores, todo se tenía que tocar a una octava, era una octava, bueno, una escala que era fina. Y entonces hubieron 277 cantores, hubo entonces también sacrificios, hubo bastante colaboración de todo lo que estaba en el reinado de David. ¿Se recuerdan que fue cuando David danzó, se quitó su ropa y se puso un efod de lino, y entonces entró en la ciudad con el arca, y el arca iba en una tienda así parecida? El artista que hizo esto, pues puso una tienda ahí, la puso abierta, ¿no?, para que la vieran, pero por supuesto que no estaba abierta al público. Entonces todo el servicio a Dios fue hecho allí, y entonces ordenó que todas las familias de Jerusalén vinieran allí, que estaban aquí cerca, y todos participaron del tabernáculo de David. ¿Cómo era el culto de David? Mejor dicho, ¿cómo era el culto del tabernáculo de David? Nosotros sabemos cómo era el culto que se tenía que hacer en el templo, pero se recuerdan que no había templo. Entonces no había templo, todavía no estaba hecho el templo. No, sí estaba hecho, no estaba hecho el templo. No estaba hecho. No. Entonces no había templo. Entonces esto fue algo maravilloso, porque si hubiera estado hecho el templo, simplemente llevan el arca al lugar santísimo y ahí nadie la puede ver. Ahí está el único, una vez al año, un sacerdote, que era el sumo sacerdote. Okay. Bueno, pues nos movemos un poquito al capítulo 15 del libro de los Hechos. En el capítulo 15 del libro de los Hechos ya aparecen entonces una serie de cosas ahí. Había como una reunión muy grande, porque había conflicto entre los gentiles y los judíos. Se recuerda que había unos judíos que querían que los gentiles se circuncidaran y que usaran esto y lo otro y las leyes. Entonces ellos en ese concilio, en ese lugar, ellos acordaron de no llevar a los gentiles a un extremo, porque ellos no estaban acostumbrados o no conocían las leyes mesiánicas, las leyes de Moisés, o sea, los 10 mandamientos y las leyes que tenía todo el pueblo de Israel. Entonces ahí entonces donde aparece que Jacobo trae una profecía y le dice a toda la congregación que estaba allí, ahí eran los líderes que estaban allí, dice que él levantará el tabernáculo de David que está caído. Entonces, una pregunta antes de seguir. ¿El tabernáculo de David está caído hoy? ¿Ustedes conocen algún tabernáculo de David en algún lugar? ¿Conocen alguna iglesia que tenga el tabernáculo de David? Hoy un silencio por acá, ¿verdad? Un silencio. Entonces necesitamos, para que esto ocurra, hay una cosa inicial que nosotros hemos estudiado en las clases pasadas, y este es el tiempo de restauración de todas las cosas. Si nos vamos entonces al libro de los Hechos, vamos a encontrar que en el libro de los Hechos, el primer evento grande que aparece es la venida del Espíritu Santo, donde fueron todos los 120 llenos del Espíritu Santo, y entonces la fiesta de Pentecostés, que precisamente creo que en estos días se está celebrando, ¿no? ¿Sí? En estos días la fiesta de Pentecostés. Sí, no hemos oído mucho porque parece que no vemos muchos judíos aquí,
Pero bueno, tenemos hermanos en Cristo que son judíos mesiánicos que sí se celebran. No, ellos celebraron, los hermanos que conocemos judíos, no sé los demás, entonces yo sé que estaban celebrando el día de Pentecostés. Creo que Shabbat se llama. Ok, se llama así. Entonces, nosotros vimos que realmente vino una profecía en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, bajo los ungidos del Señor, bajo los que estaban unidos, gentiles y judíos en un mismo cuerpo. Como parece muy parecido a lo que nosotros conocemos hoy como el movimiento, mejor dicho, lo que son los judíos mesiánicos. ¿Conocen los judíos mesiánicos? Sí. O sea, son hermanos en Cristo porque ellos aceptaron al Mesías y ellos aceptan al Mesías y también entonces se van por las fiestas judías en las cosas que ellos celebran en las congregaciones de ellos. Nosotros hemos participado con algunos hermanos que conocemos y es una cosa bien bonita porque realmente no es una cosa aparte de Dios. Esto es lo que aparece en la Biblia, en el Antiguo Pacto para las fiestas judías. El hecho de que todos los judíos no se hayan convertido todavía, no se hayan entregado al Señor Jesucristo o hayan reconocido que Jesús es el Señor, es el Mesías, entonces eso no quiere decir que Dios no esté trabajando, está trabajando. Y bueno, y hay muchos que piensan de que ellos no van la gran mayoría de los judíos no van a recibir a Jesucristo como el Mesías o como su Señor y Salvador, sino hasta después como dice la Escritura, que después que pase el tiempo de los gentiles. ¿Cómo dice la Escritura? La plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. ¿Dónde dice eso? No, para darle tarea, no lo busque, porque si no, no se interesan. Hay una profecía que dice que algo va a pasar cuando la plenitud de los gentiles ocurra. Si tú interpretas que la plenitud de los gentiles es que todos los gentiles se van a salvar, entonces yo creo que la madurez total. Yo creo que entonces los judíos se pueden sentar ahí y esperar a que todos los gentiles no crean, que todos los gentiles se conviertan al Señor. No, la plenitud de los gentiles es exactamente lo que es el desarrollo completo, ¿no? ¿Cómo dice? Sí, a la plenitud. A la madurez. Ajá, habla de madurez, plenitud habla de madurez. Ok, una persona, un niño, cuando ya crece totalmente, ¿qué cosa es eso? Ya llegó a ser un hombre. Entonces ya entró en la plenitud de ser una persona humana que ya ha crecido. Entonces la plenitud de los judíos. Entonces cuando venga la plenitud de los gentiles, entonces los judíos todos reconocerán que Jesucristo es el Señor. Esto es un misterio, ¿no? Pero simplemente los misterios son para los hijos y es para que nosotros estemos alertas. Romanos 11, 25. Ustedes pueden usarlo ahí para que... Okay. ¿Por qué estamos diciendo todas estas cosas? Bueno, porque es bueno poner las cosas en orden. Cuando nosotros ponemos el orden de Dios, y el orden de Dios es facilito, mire, si nosotros quisiéramos ahora participar del Tabernáculo de David aquí en la iglesia local, tendríamos una serie de problemas. ¿Por qué? Porque necesitamos ajustes, necesitamos que nosotros podamos experimentar ciertas cosas dentro de lo que es la fe, dentro de lo que es nuestra experiencia de haber nacido de nuevo. Por ejemplo, si hemos nacido de nuevo y usted sigue como un niño, entramos aquí y vemos ahí que están jugando los varones a las canicas y las hermanas por ahí están jugando a las muñecas, ¿no creen? Entonces nos encontramos aquí que allá las hermanas que tienen el pelo blanco están haciendo una cunita para cuidar ahí
las muñequitas que tiene, porque ni los niños. En fin, una serie de cosas que usted dice, es imposible que una persona grande, como dicen acá, como esté jugando las muñecas. Está bien si nosotros tomamos las muñecas y las cargamos y jugamos con los niños, pero si nosotros tenemos un deseo de jugar con muñecas, allá en Cuba decíamos, si tenemos nosotros el deseo de jugar a la quimbumbia, ¿saben lo que es la quimbumbia? Es un pedacito de palo de escoba, chiquitico así, que tiene punta por los dos lados, y entonces se pone en el centro con un pedazo de otro pedazo de palo de escoba, cuesta barato. O sea, una escoba que botaban en la casa, nosotros la cortábamos y así hacíamos el juego. Y había que darle darle a aquel pedacito de madera y tirarlo. Era un juguete muy fácil de hacer y muy bueno para los hombres, ¿no? Los niños, los jóvenes, mejor dicho, los niños. Sí, el caso es que necesitamos de lo que dice el libro de los Hechos al principio, como dije hace un ratito. Necesitamos la restauración de todas las cosas. La restauración no es otra cosa que, mire, si yo tengo que restaurar esta mesa, ¿dónde voy a ver? Bueno, primeramente las patas. Tiene 4 patas y si le falta una, la mesa estaría de lado, ¿eh? Entonces, ¿qué es la restauración dentro de la iglesia? La restauración dentro de la iglesia es precisamente aquellas cosas que tienen que ver con una experiencia personal, y en esa experiencia personal que nosotros podamos participar de un poder que transforma, que cambia nuestras vidas y que nos inspira para que nosotros podamos entonces alcanzar, ¿ve?, lo que debemos alcanzar. ¿Cuán grande debíamos estar a la edad de 5 años? Obtuvimos que nosotros, cuando pasamos 5 años, no escuchábamos que los muchachos, sobre todo los muchachos, decían, cuando tengo 5 voy para 6, eso les decía. Y entonces también se medían, porque ellos esperaban. Quiere decir que si nosotros nunca escuchamos de restauración, nuestras vidas no se van a restaurar. Restauración no es otra cosa que acabar con aquellas cosas que nos han impedido que nosotros avancemos, y sobre todo con aquella profecía, aquel mover profético que nos da a nosotros la realidad de lo que está viviendo en nuestro día, lo que estamos viviendo nosotros. La realidad de que el Espíritu de Dios es algo cierto, es algo que se vive en medio de la iglesia. Eso necesita mucha gente, inclusive mucha gente que son parte de aquí de la iglesia. Mientras ellos sean parte de la iglesia, vienen aquí a cantar y vienen aquí cuando necesitan una ayuda por estar enfermos, lo que fuera. Se necesita mucha ayuda porque hay de todo tipo, hay necesidades físicas, hay necesidades espirituales, hay necesidades de decisiones de cosas, en fin. Nosotros tenemos un saco de necesidades, y si ese saco de necesidades no se suple, pues entonces nosotros no vamos a tener la oportunidad de ser restaurados. Entonces debíamos escuchar que Visión y Restauración, por eso se llama Visión y Restauración, tiene para que nosotros tiene en su agenda el que nosotros podamos ser transformados. Restaurado significa ser llevado a la imagen correcta, Cuando nosotros vemos, por ejemplo, están trabajando en el baño de acá, y la persona que está trabajando en el baño, el hermano Julio, pues simplemente sabe y detecta, mira, tiene que quitar esto porque está malo esto, y entonces rompió muchas cosas por aquí. Si usted hubiera entrado al baño ese cuando él tiró todas las cosas y bajó todas las cosas y quitó palos y puso palos y quitó palos, etcétera, etcétera, entonces parecía que eso no iba a tomar forma ninguna. Entonces, mientras hay restauración en las cosas físicas, o sea, lo que nosotros entendemos como un baño como ese, o
por este salón o lo que fuera, tiene que llegar a un punto de que sea completamente trabajado para que pueda funcionar conforme fue diseñado o conforme se apartó o se arregló para que sirviera. Bueno, la restauración de todas las cosas es necesaria. Si nosotros estamos en Cristo, pues ya nuestra vida de por sí comenzó a restaurarse desde el día que recibimos a Cristo. Si es que nosotros le recibimos, tenemos el recuerdo de cuando nos entregamos al Señor, cuando cambió nuestra vida. Y puede ser que usted tenga otra experiencia. Hay experiencias que, por ejemplo, mis hijos no saben cuándo ellos nacieron de nuevo, porque se criaron en la iglesia prácticamente. Y yo no nací de nuevo en la iglesia, yo nací de nuevo en mi cuna. Y no es porque sea diferente a ustedes, que el Señor tiene para cada uno de nosotros una oportunidad. Y si no la ocupamos, pues tendrá otra oportunidad. Y si no la ocupamos, pues yo estoy seguro que nos va a encontrar el Espíritu de Dios. Aunque corramos, aunque quizás queramos correr, nos va a alcanzar. La cosa está que los que son llamados son escogidos y se dejan escoger. Ese es el problema de la iglesia. Entonces, nosotros en este tiempo vamos a sufrir por hermanos que conocemos. No estoy hablando de aquí nadie, ¿no? Aunque pues tenemos muchos ejemplos. Entonces, tenemos que hay hermanos que realmente están un poquito lentos para aprender. Una vez estaba el hermano Calleiro, tenía a los jóvenes allá en Morange, y entonces le dijo que querían ser lento, rápido o rápido, lento. Entonces los tenía así todos para tenerlo, tú sabes. Entonces le digo, bueno, es que hay gente que son lentos para aprender, y rápidos para olvidarse. Entonces si usted es lento para aprender y rápido para olvidar, entonces eres un lento rápido. Pero si eres un rápido, si eres un lento para aprender, y mejor dicho, a la inversa, si eres rápido para aprender y lento para olvidar, entonces aprovechas más. ¿Por qué? Porque aprovecha todo lo que te enseña y aprovecha todo lo que tú puedes adquirir. Cuando entonces escuchas en la iglesia, oyes la profecía, oyes el don por acá, escuchas lo que se habla en el púlpito, escuchas el mensaje, y con la misma entonces con la misma tenemos entonces una serie de cosas para trabajar con ellas. Pero si nos olvidamos y nos vamos a la casa y decimos, qué bueno estuvo el culto, oye, qué bueno está lo que predicó Tere o Pablo o la persona que predicó ahí. Entonces, qué bueno, pero ¿qué predicó? Ay, yo no me acuerdo. Pero estaba muy bueno. Entonces, entonces eso es. Si esta noche nosotros, como enseñó el hermano en aquella oportunidad a los jóvenes, si somos rápidos para aprender y lentos para olvidarse, vamos entonces a tener un rédito muy bueno. ¿Por qué? Porque vamos entonces a aprovechar lo que escuchamos. La iglesia también tiene que ser restaurada porque lo primero que aparece en los primeros capítulos del libro de los Hechos es que vendrá la restauración de todas las cosas a través de un espíritu que es un profeta. Uno es el Señor, un espíritu es el Señor, un espíritu es con nosotros. Y la restauración de todas las cosas tiene que ver con el mover del espíritu, el mover profético. Y esto aparece en capítulo 3 por lo menos del libro, cuando Pedro después de Pentecostés da aquel discurso, y entonces dice que arrepentidos y convertidos para que vengan a la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, y Dios envía a Jesucristo, el cual es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de restauración de todas las cosas. Entonces descubrimos que hay un tiempo de restauración. Pero ¿quiénes no descubren que hay un tiempo de restauración? Bueno, aquellos que no tienen la meta de trabajar, de ser diferentes, de haber crecido espiritualmente, como ustedes quieran nombrar, como te enseñaron, como tú entiendas. Pero sí, nosotros no nos quedamos pequeños.
hemos crecido espiritualmente. ¿Y cómo sé que he crecido espiritualmente? Por el fruto del Espíritu. Amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es una relación la que trae este fruto a nuestra vida. Es el trabajo del Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo somos nosotros los que tenemos que darle a Él la oportunidad. ¿Cómo? Bueno, respondiendo al Señor en la adoración, en la bendición, en participar de lo que es el Espíritu de Dios y participar de lo que es la realidad de lo que es la presencia del Señor en medio de la iglesia. Si la iglesia participa de la presencia del Señor, o por lo menos la persona más pequeña de la iglesia, o los más pequeños piensan, estoy hablando de los grandes pequeños, ¿no?, de las personas adultas, y piensan, bueno, yo necesito que Dios me restaure. Y no solamente restauración física, la restauración física es la restauración de todas las cosas. ¿Ve? Que se vea un fruto del Espíritu, que hayamos crecido espiritualmente. San Pablo dice que hay dos tipos de personas en la iglesia. La iglesia que dice que los que son hijos de Dios y simplemente no crecen. Entonces son hijos de Dios niños. ¿Okay? Si usted tiene un niño, hijo tuyo, es hijo tuyo. Y si creció, y ya creció, ya dejó de ser niño, pues sigue siendo hijo tuyo. Pero nosotros en lo natural hemos sido expuestos a que precisamente a un orden, el orden de crecimiento. Y en lo espiritual, pues también sabemos que ese orden de crecimiento está. Nosotros tenemos que crecer hasta la estatura de un varón perfecto, hasta la unidad de la fe, la medida que Dios puso para que seamos exactamente como Dios diseñó que seamos. Si la iglesia nada más que predica o tiene el mensaje que es de salvación, de que no se vaya la gente al infierno, sino que se vayan al cielo, entonces tienen buena excusa para predicarle eso a toda la gente. Y si el Señor los manda a predicar, bueno, ¿quién es uno para decir que no? Pero el apóstol Pablo pensó diferente y escribió a los Corintios, donde había una iglesia también había mezcla. Las iglesias del tiempo de Pablo, del tiempo del capítulo 15, eran iglesias donde gentiles y judíos funcionaban. Había muchos gentiles que se habían convertido al judaísmo, y allí en Pentecostés ellos se encontraron con el mensaje de Pedro. En Pentecostés entonces recibieron, lo primero fueron 5.000, ¿se recuerdan? 5.000, ¿verdad? Sí. Y la segunda vez que hubo un cultivo bastante, muchos se entregaron, fueron 3.000. En este día el énfasis nosotros lo tenemos personalmente. ¿Por qué? Porque yo digo que no toda la iglesia, porque un niño de acá, como la nieta de mi hermana Dora, que está por acá ahorita, ella no piensa en eso, ¿verdad que no? Y si fuera un poquitito más grande, la otra nieta que es más grande, no creo que tampoco. Entonces, ¿qué significa? Que ellos tienen un cuidado diferente. Cuidado, es cuidado, pero ya, con relación a la estatura de ella. Cuando los jóvenes ya están como las muchachitas de Pablito y Rosy, y entonces llegan a esa edad, entonces ellos necesitan decidir. ¿Ve? Y cuando ellos decidieron por el Señor, lo primero que hicieron fue el bautismo. ¿Por qué? Porque en el orden, ¿ve?, es para mostrarle al mundo espiritual y a la iglesia, y para ellos mismos, ¿ve?, cumplir con el mandato de que impide que sea bautizado si hay agua. Porque esa fue la tumba del viejo hombre, y ese fue el levantamiento de un nuevo hombre para participar de las cosas celestiales, las cosas de arriba. Esta es más o menos lo que es la base de lo que es el principio de poder nosotros participar del tabernáculo de David.
hay algo que nosotros no podemos olvidar, y es que si no había templo, entonces David no podía hacer algo que se le ocurrió hacer. En la relación que tenía con el Señor entonces dio a él lo que dice el profeta, el pacto que hizo con David, las cosas que David entendió y lo que participó de ellos, todo fue escrito, todo fue puesto en papeles, en papiros, fueran rollos, eran los libros de ellos. Y entonces aparece en el libro, nos vamos un poquito más atrás y vamos entonces a Segunda de Crónicas, donde hubo una restauración. Recordemos que en el tabernáculo de David no había templo, ¿ok? Entonces, pasó el tiempo y hubieron reyes malos y hubieron reyes regulares y reyes buenos. Y cada uno entonces fue aportando. Pero entonces vino este tiempo donde ya estaba el tabernáculo el tabernáculo no, estaba el templo de Dios. Ya no había tabernáculo de David, porque había templo. Entonces cuando el rey Ezequías, él tomó esos primeros 4 reyes que aparecen en primera, si usted lo puede buscar, no ahora, sino que busque en su casa, puede encontrar los primeros de estos 4 reyes, los puede encontrar en el capítulo 1 del libro de Isaías. Y después lo va a encontrar entonces en Crónicas y en los libros de Reyes, ¿okay? La historia de cómo ellos funcionaron. Entonces Ezequías fue el último de ellos. Y el rey Ezequías entonces se dio cuenta de que había que hacer algo con todo lo que era el culto a Jehová. ¿Y saben lo que hizo? Se fueron a la ley a buscar lo que tenía que Dios dijo Moisés que debían hacer para meter el tabernáculo y para hacer las cosas. No. Él lo que primero hizo fue una restauración de todas las cosas, una limpieza general. Es como que este lugar aquí se lo hayan abandonado y entonces allá dejaron por allá tirado unas cosas y un piano viejo por acá. Ahí tengo un piano, pero no es mío, es un hermano que lo trajo. Entonces para acá esta cosa y para allá. El caso es que debían ellos comenzar el culto al Señor y tenían el templo que hizo, el templo que se fue hecho del tiempo de Salomón, se recuerda, del libro de David. Entonces en ese templo, a pesar de que no había ninguna ley para el templo que ellos se comportaran diferente a lo que decía la ley, matar la ofrenda, mejor dicho, la ofrenda de todo quemada, la ofrenda por el pecado, el funcionamiento de los levitas, el funcionamiento del sumo sacerdote, en fin, todas las cosas del templo. Y by the way, como dicen acá, ¿no? El templo es la figura de un hombre, el tabernáculo es la figura de un hombre, y el templo es la figura de un hombre de muchos miembros. Están las casas, o sea, los cuartitos de todos los hermanos, los cuartitos de todos los que trabajan en el templo, de los levitas. Arriba del lugar santísimo está la casa del sumo sacerdote, donde vive arriba. Las 2 columnas son los pies de ese hombre de muchos miembros. Y se recuerdan en la visión de Juan en la isla de Patmos, que sus pies eran de bronce. Ahí está entonces donde está el altar de bronce, los pies de cobre bruñido, de bronce, mejor dicho, de bronce. Y todo esto, los ojos de fuego, entonces las 7 estrellas en su mano derecha, en fin, todo esto habla de un templo de muchos miembros. Y ese templo de muchos miembros está en el centro, en medio de las 7 candeleros, aparece entonces el Señor con esa figura. Y era lo que escuchaba Juan en la isla de Patmos, en esa visión que tuvo, eran muchas aguas, como si hubiera muchas personas hablando, diciendo, dándole gloria al Señor y dándole gloria al Señor.
Entonces ese es el sonido de muchas aguas. Entonces las muchas aguas, nosotros participamos de esas aguas, somos parte de un cuerpo sacerdotal, de un cuerpo donde aparece la revelación del Señor. Volviendo entonces al tabernáculo ahí de Ezequías, mejor dicho, al templo de Ezequías, entonces pasó algo, ellos tuvieron que hacer una restauración de todas las cosas. Quiere decir que si nosotros entendemos hoy que el Señor quiere levantar el tabernáculo de David, quiere que nosotros podamos participar de su pueblo, estoy hablando de su pueblo, pues nosotros debemos entonces restaurar las cosas que tienen que ser restauradas. Digamos, si sabemos que en el tabernáculo de David hay música, entonces debemos que, hay música, hay danza, hay las cosas que veamos ahí que hay. Si no las tenemos que restaurarlas. Entonces, no hay restauración, no hay entonces participación en el orden de Dios. Entonces, eso es lo que yo voy a poner como algo bien interesante. Ustedes, si me ayudan un poquito nada más, vamos a leer algunas cositas, no todas, sino para que puedan entender. Vamos a comenzar con lo que yo te dije. Sí, de Segunda de Crónicas. Sí, de Segunda de Crónicas, donde empieza Ezequías. donde está Ezequías, para saber qué cosa es lo que está diciendo ahí, ustedes lo escuchen. Porque si les digo que lo escuchen en su casa o lo lean en su casa, van a decir mañana. Y va a pasar mañana, entonces mañana. Y estoy hablando, yo estoy mostrando como también soy yo. Todos somos así. Entonces, si lo leemos cuando tenemos que leerlo, es mucho mejor. Porque así, por lo menos lo escuchamos una vez. Y si el Espíritu después te dice, vuelve a revisarlo, es porque te va a enseñar algo. ¿Okay? Sí, vamos del primero, ese pedacito. 29, Segunda de Crónicas, sí. 29. Segunda Crónica 29. Recuerden que Ezequías tiene que restaurar para poner todo exactamente como David lo había hecho. Como dijo David que tenía que hacer el culto a Dios. Y cómo tenía que estar todo bien listo, cada cosa en su lugar, para que pudiera funcionar. Y entonces ellos empezaron a sacar cosas, a botar escombros y cada cosa, y santificar todo lo que es el templo, todos los instrumentos, todas las cosas, para que entonces el templo pudiera entonces entrar en los principios que David había entendido de lo que es la alabanza y la adoración a Dios. Ese es el tabernáculo de David. Es una iglesia dentro de otra iglesia. Digamos, si nosotros fuéramos una denominación y tuviéramos nosotros en la inspiración de ser restaurados para poder funcionar en el tabernáculo de David, como David quiso, como David recibió del Señor para funcionar, entonces lo hacemos donde, en este salón que tenemos, en el templo, o sea, en lo que son nuestras facilidades. Si tuviéramos un templo de 2 plantas o un templo más grande, pues tendríamos entonces que ver qué es lo que tenemos que restaurar, porque está hablando de nosotros en conjunto, de nosotros como parte del cuerpo, de muchos miembros. El templo, ¿se recuerdan que el templo de Salomón es un templo que es de un hombre, de muchos miembros? Está hablando de un hombre que trabaja allí, todos son los levitas que trabajan allí, están en el altar de bronce, están matando a la víctima, están los sacerdotes, están trabajando en cada uno en su parte, están como el padre de Juan el Bautista, trabajando con el incensario delante del velo. Cuando se recuerda que tuvo la ángel que le visitó y le dijo, y le habló de las cosas que iban a pasar. Bueno, pues eso no existía, pero como quiera el Señor no existía en el tiempo de que el padre de Juan Bautista tuvo esa visión, pero porque no estaba restaurado, no había arca del pacto. Se recuerda que fue escondida el arca del pacto por Jeremías. Jeremías lo escondió,
y escribió en el 3.15 por ahí, o 6.15 o 3.15, escribió por ahí que dice, y más no se dirá más arca del pacto, ni se hará otra. ¿Por qué? Porque él estaba profetizando para el tiempo donde el templo de Dios no es solamente un lugar, o no iba a ser ese lugar, sino es el templo de Dios, lo componen cientos de miles de personas, hijos de Dios. Y si lo queremos encontrar rápido, pues vamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y el capítulo 12 del libro de Apocalipsis dice que ellos le vencieron por la sangre del Cordero, porque dieron su vida hasta la muerte, y por la palabra del testimonio en su boca. ¿Quiénes son ellos? Los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los que tienen oídos para oír. ¿Quiénes tienen oídos para oír? Los que forman el cuerpo de muchos miembros, que es el templo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos hermanos en Cristo, de cualquier denominación, evangélico y católico, lo que fuera, que no van a participar como vencedores, no van a participar como sacerdocio de este tiempo, porque dice que el Señor buscará de toda lengua, pueblo y nación, sacerdotes para su reino, y el sacerdocio de su reino es el sacerdocio de Melquisedec. O sea, hay muchas cosas que al no mencionarse y no leerse tampoco, entonces los hombres se enseñan que hay que irse de aquí, que el Señor nos va a arrebatar y toda esa serie de cosas. Y todas esas cosas pues simplemente desvirtúan el plan y el orden que Dios tiene para que cuando se predique el Evangelio del Reino a toda criatura, haya un sacerdocio que esté dispuesto a participar del poder y la majestad y la realidad de Jesucristo. Ese sacerdocio tiene que estar aquí en la tierra levantado. Y entonces después, para que entonces se pueda entonces escuchar el Evangelio del Reino, y en el Evangelio del Reino, ¿qué cosa es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino de los cielos, el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Reino de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es de la persona, quién es el Rey, quién está en el trono. ¿De quién es? De Dios el Padre. Y el Evangelio del Reino de Dios, del Padre, y el Evangelio del Reino de Jesucristo, que ese es el reino de los cielos. ¿Escucharon bien? ¿Reino de qué? Ok, ¿cómo dice el Padre nuestro? Sí, venga tu reino, pero ¿cómo dice? Que estás en el cielo. ¿Saben que ahora la Iglesia Católica cambió un poquito eso? Porque dijeron, no, en los cielos parece que hay muchos cielos. Y pusieron entonces el cielo. Los cielos no lo puedes cambiar. En hebreo lo tengo yo en el librito de hebreo, que lo tengo ahí, en el librito de la... Hebraica. Sí, de los mesiánicos. El reino de los cielos. Los cielos de los cielos no te pueden contener, ese otro versículo. ¿Bien? Porque ¿quién es el tabernáculo de Dios? Nosotros. Y estamos restaurando el tabernáculo de Dios. Tenemos que nuestra vida restaurarse. La vida nuestra se restaura, este templo es el que se restaura. ¿Ven? Y entonces, ¿qué es lo que está usando el Señor? Lo que usa es la iglesia. La iglesia es la que está trabajando para que nosotros podamos entonces todos ser bendecidos y bendecir también a nuestros semejantes, a familia y gente que está afuera. Y por supuesto que este estado de la iglesia va a ser un estado maravilloso de fiesta. Esto es el tabernáculo de David, donde la presencia del Señor va a ser una cosa, y es una cosa tremenda. Y esa presencia del Señor pues no solamente transforma a las personas, sino que también las sana y les da completamente una libertad. Y entonces, ¿por qué? Porque se está anunciando las buenas nuevas. Las obras mayores que las que el Señor hizo están ahí en el tabernáculo de David, están en medio de la iglesia para hacerse, para participar.
Y el Evangelio, y lo que predica hacia afuera, si tuviéramos una radio aquí, que estuviéramos predicando, estaríamos entonces predicando el Evangelio del reino de Dios. Arrepentidos porque viene el Señor. Viene el Señor. Y antes que venga tenemos que decirle. ¿Por qué? Porque el Señor nos sorprendió. Y mientras muchos en el pueblo de Dios en estos días están esperando que Dios haga algo, pero parece que todavía tienen primero que hacer esto y después lo otro, y ponen todas las cosas ahí a como ellos lo entienden, que el primer paso número 1, paso número 2, paso número 3. Pero viene entonces de pronto una pandemia como ahora, ¿no? En todos lados ahí está el virus, y de buena primera vemos que hay un poder tremendo que quiere destruir inclusive hasta toda la iglesia. Entonces nosotros decimos, espérate, se adelantó la cosa. No, es que tu mente tuya estaba para allá. Como estás escuchando que eso es al final, que eso es atrás, nos sorprendió el Señor. ¿Por qué nos sorprendió? Porque mucho pueblo de Dios, nosotros mismos decíamos, bueno, ¿cuándo va a venir la cosa que se vea que es el falso profeta, esto, lo otro, lo que te dice ahí en Apocalipsis? Y eso estaba a la puerta ahí. Lo que ha pasado en el mundo, hermano, es una cosa completamente mundial. Tanto en Asia como en Europa, como en todos lados. Y vemos entonces que realmente los espíritus dicen no hay Dios. Los espíritus dicen nosotros no queremos a Dios. Los espíritus dicen tiene que ser de esta forma. Y viene entonces lo que es lo que se dice, el nombre que le ponen es globalización, o sea, un gobierno mundial. Pero miren, no crean que eso es bueno, porque en el gobierno mundial los cristianos y Jesucristo y la iglesia entran en persecución. Entonces es mejor que no se levante un gobierno mundial aquí, o que no seamos parte de ese gobierno mundial. ¿Por qué? Bueno, si el Señor quisiera, nosotros no somos nadie para no, porque están nuestros hermanos ahí en África, ¿sí? Una revista que me dio Kevin, ahí dice todos los pueblos del mundo que están siendo oprimidos, perseguidos. Ahora mismo, ayer o antier, una hermana me mandó, pues, como mataron a una pareja, unos pastores, ¿verdad? Ahí donde era, en África. Nigeria. En Nigeria. Ahí están los dos aquí. ¿Y saben qué? Ellos murieron por el Señor. Sabían que iban a morir por el Señor. Entonces realmente hay que quitarse el sombrero. Aunque no lo tengamos, y decir realmente, Señor, esos son héroes. Este es el tiempo que el Señor nos ha dejado vivir. La meta que tenemos es la meta de que se restaure todas las cosas. Y se restaure nuestra vida. Y se restaure el culto a Dios. Y que podamos ver entonces el mover del Espíritu en tal forma de que la cola de las personas estén allá afuera para ser sanados. Y los de la casa. Porque en la casa hay personas que necesitan sanidad. ¿Sí? Y como parece que se cansaron de esperar y no están aquí sentados, como estamos nosotros esta noche. Pero les digo que el Señor aún tiene misericordia de cualquiera que esté en esta situación. La actitud de nuestro corazón, como dije en las clases pasadas, es la actitud de un creyente, la actitud de un hijo de Dios, de un niño. Y Jesús dijo que eso es lo que nos va a salvar de toda esta confusión, el ser como niños, el poder nosotros participar de ese puro amor que los niños profesan y necesitan para poder participar de algo extraordinario, como dijo San Pablo capítulo 13. Le van a pasar las profecías, van a pasar todas las cosas, pero el amor no va a pasar. Entonces hay un camino más excelente para el reino. Y el reino, ¿qué cosa es? Un niño entre una bestia, un felino, un león y un cordero. Ese es el reino. Y eso, si no está en nosotros, pues nosotros entonces no tenemos ninguna parte con el reino de Dios. Entonces, para que esto ocurra, tiene que haber una actitud de corazón de nosotros,
y siendo tocados por el Espíritu de Dios, recibir entonces toda la unción y todo el poder para poder nosotros, si es que queremos ver con nuestros ojos naturales las transformaciones y el mover del Espíritu para este día. El tabernáculo de David no está a las puertas, está aquí en medio nuestro, no a las puertas, sino en medio nuestro. ¿Por qué? Porque es el único que falta o sea, el único pacto que Dios hizo que no se ha cumplido, y que el capítulo 15 me dice que este es el tiempo del profeta, este es el tiempo de restaurar todas las cosas, este es el tiempo del tabernáculo de David. Ahora vemos entonces lo que vamos a leer, porque si no, no lo leemos. Entonces, esta noche ella va a leer ahí lo que ellos se encuentran con el templo. El templo tiene muchas cosas que no funcionan, sobre todo las cosas que no han sido limpias, no han sido santificadas, no han sido puestas al servicio de Dios. Y entonces para ellos usan entonces una serie de derramamiento de sangre, de ofrendas, para que entonces sean limpiadas con la sangre, etcétera, etcétera. Y entonces el templo entre en los principios del tabernáculo de David. Es como si dijéramos nosotros, tenemos que entrar como la iglesia, visión y restauración, en los principios del tabernáculo de David. ¿Ves? ¿Y cómo va a hacerlo? Bueno, como estamos aquí, los que seamos miembros de lo que nos interese, lo que es el reino de Dios, y entonces ahí comienza la cosa. Por favor. Sí, Segunda de Crónicas 29, Segunda de Crónicas 29. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, reinó 29 años en Jerusalén. Tenía 25 y reinó de 29 años. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ajá. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron la puerta del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí vuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Él hizo un pacto con Jehová, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces levantaron los levitas, Nahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Joab, de los hijos de Merari, Sid, hijo de Abdi, Azarías, hijo de Elel, de los hijos de Gersón, los hijos de Sima y Edén, hijo de Joab. Y ahí menciona mucho más. Sí, así aparece. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron. Se fueron a sus hermanos, se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente del Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. El día primero del mes primero. Y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. O sea, el templo. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado. Ya limpiaron todo el templo, casa de toda Jehová, la casa. el altar del holocausto, todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Ok, un momentito ahí. ¿Qué dijimos que era ese templo? Era el templo de mucha gente. ¿Ok?
Cuando Jesús estaba con el templo que tenía de Herodes allí, y él dijo, destruir este templo y en 3 días lo voy a edificar. Se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Jeremías se estaba refiriendo, o sea, escondió el arca del pacto del templo que se había hecho. Este templo que estaba en el tiempo de Jesús era un templo que reedificó o restauró Herodes. ¿Okay? Acuérdense que la familia de Herodes era romano, pero casado con una judía, una señora judía. ¿Okay? Entonces, la parte más importante, ellos santifican todo. Entonces, la parte que entran entonces en lo más extraordinario, en el momento más sublime y más tremendo, que es el momento del sacrificio del holocausto. ¿Conocen lo que es el holocausto? El holocausto es una ofrenda del todo quemada. O sea, que lo ponían entonces en el altar, en las llamas, y entonces entraba todo el fuego a consumir la ofrenda. Pero ¿qué pasaba? Que en el tabernáculo de David ordenó que cuando hubiera una ofrenda de este tipo, entonces comenzara el cántico de Jehová. ¿Qué es el cántico de Jehová? El cántico de Jehová es el cántico espontáneo que ellos tenían en sus espíritus, en sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contacto con la familia completa, los niños. Ustedes saben que completamente los cantores, como dijo David, estaban allí, estaban en el momento del sacrificio y en el momento que entonces comenzó el cántico de Jehová, cuando comenzó el fuego. Y yo estaba sacando cuenta, ella lo va a leer ahora, y fíjense que un toro regularcito no se demora media hora en quemarse, ¿no es cierto? En el barbecue que nosotros hacemos aquí, o cuando hacemos un barbecue, que están los barbecue de eso, una carnita que vamos a asar, se demora un poquito, ¿verdad? Esta es una ofrenda para consumirlo todo. Yo no sé qué tiempo, no he buscado qué tiempo es, pero yo estoy seguro que era más de 1 hora. Bueno, ahí tú vas a leer ahí, cuando comenzó el sacrificio, comenzó el cántico de Jehová un poquito más adelante. Sí. Escuchen para que ustedes lo escuchen. Qué pena que no tiene ella micrófono, pero se oye bien ahí. No, ahí no voy a dar el detalle de todo. No, el detalle nada más que quiero que cuando comience el sacrificio, dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto ahí en el está, altar. en el altar, entonces, en el altar de bronce. Verso 27. Del templo. Acuérdense que estamos en el templo, pero estamos usando entonces los principios de restauración y los principios de lo que es el tabernáculo de David. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey. Trompetas, los instrumentos de David. Y toda la multitud adoraba. Y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban. Y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Ok, hasta consumirse el holocausto. No dice la cantidad de tiempo. Okay. ¿Y qué estaba pasando entonces? Ahora vamos a imaginarnos un poquito qué estaba pasando en los corazones de toda la gente ahí, la familia, los niños, las personas, las mamás, los esposos, la familia completa. Ahí estaban los Pérez, y aquí ¿ves quiénes son aquí? La familia de Nora, la familia de Carla, la familia bueno, entonces, imagínense, sustituye ahí la familia por lo que usted conoce, sus parientes, y póngalo todo ahí por familia. Estaba Dora ahí con las nietas, que están por aquí, todas las nietas. Metió gente ahí, todos también los que tienen viviendo en su casa y que los ayuda, que los cuida. Ahí estaba también. ¿Qué más? Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Y entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David,
y de Asaf vidente. Y Y de ellos Asaf. alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Holocausto. Y fue el número O sea que trajeron holocausto también para hacer todo quemado. ¿Y fue el número de qué? El número de los holocaustos que trajo la congregación. De las ofrendas de todo quemado. ¿Cuánto fue? 70 bueyes, 70 bueyes, 100 carneros, 100 carneritos, 200 corderos, bien gorditos. todos 200 para el corderos. holocausto de Jehová. ¿Ustedes te imaginan qué humareda había ahí? Pero imagínense ahora lo más extraordinario, lo más tremendo. Los corazones de aquellos estaban tan emocionados que lo que salía del corazón de todos ellos, de los niños, de las personas grandes y todo, era un cántico espíritu. No, y todavía es más El fácil. cántico del espíritu. ¿Qué más? Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3.000 600 bueyes y 3.000 ovejas. ovejas Mas más. los sacerdotes eran pocos, si no bastaban. No para bastaban. Los desollar. levitas tuvieron que santificarse para... Dice, y así sus hermanos los levitas les ayudaron Ahí hasta que está. acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Ok, ya ustedes entendieron de dónde viene el cántico en el espíritu del movimiento carismático. En días pasados te dije que todos los movimientos, Pentecostés de la calle Azusa, el movimiento carismático, el movimiento pentecostal carismático, todos tienen el principio del tabernáculo de David, todos. Y en todos ellos se vio la manifestación del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, adorando a Dios en el Espíritu, en el cántico de Jehová. Y el cántico de Jehová, pues en el movimiento carismático fue algo que para nosotros fue una cosa nueva completamente. Cuando yo escuché a los hermanos, me fui allí al hotel donde estaba la hermana Norca. Ella no fue ese día porque se sentía mal, estaba Miriam dirigiendo. Y aquello me cautivó y dije, wow, ¿cómo ellos están cantando? Todos estaban cantando un cántico. Y todos cantaban, y no cantaban con palabras en español ni en inglés, aunque habían expresiones de adoro y de bendigo, pero ahí estaban todos, era un cántico y tenía toda la armonía de sentir la emoción en nuestros espíritus, que yo ni sabía cómo se hace, ni por qué era, pero me contagió de tal forma que comencé a sentir el Espíritu de Dios que se movía dentro de mí. El mismo Espíritu. Entonces ese es el principio de todo lo que es la restauración de lo que es el tabernáculo de David. Y este ejemplo en el Antiguo Testamento me dice a mí que ellos como tuvieron en un orden diferente, no había música. Si ustedes se recuerdan que en el tabernáculo de Jesús, cuando el tiempo de Jesús no había música, en el templo de Herodes. Mas, sin embargo, aquí en esta restauración hubo música, y hubo música que no se produjo en los corazones porque ningún hombre la introdujo, ni porque David mismo tenía que cantar esto. No. Eso fue un cántico espontáneo, porque Jesús es un cántico que cada generación ha cantado. Y a nosotros nos toca ahora cantar este cántico en la generación donde hay que escuchar lo que dice el Espíritu, porque la restauración de todas las cosas y el mensaje del Evangelio del Reino es algo que está ahí en las puertas para que toda la gente en el mundo lo escuche y todos nosotros en medio de la iglesia podamos escucharlo también. Por supuesto que las iglesias que todavía tienen sus normas religiosas, sus normas religiosas, su doctrina religiosa, y diga que ya pasó esto, que no, porque el piano no se ha convertido, la guitarra no se ha convertido, lo que fuera. Ellos pues simplemente no participan de esto. Pero los que quieran participar están siendo invitados para que el resto de los hombres busquen al Señor. Es un tiempo maravilloso.
tiempo indescriptible, como nunca se ha visto. Si fue bueno el movimiento pentecostal, si fue bueno de la calle Susa, fue extraordinariamente lo que es el desarrollo de la iglesia pentecostal. Si fue bueno el nuevo pentecostal de los años 48, 52, y fue bueno también el movimiento carismático de nuestros días. Por eso es que nos llamamos Visión de Restauración y no tenemos iglesia bautista o pentecostal tal. Es por eso. Y la gente no sabe. La gente va y dice, la iglesia, allá por mi casa hay una que tiene 3 letras nada más, como CVS. CVS es una farmacia, ¿no? Pero esta es una iglesia y tiene 3 letras. Ni me has aprendido. Entonces nosotros tenemos un nombre aquí, el nombre de familia, que es Visión de Restauración, porque básicamente nuestras vidas tienen que ser restauradas. La persona que venga aquí, Dios la va a restaurar. Y los hermanos que están aquí saben que cuando van a orar, es para que el Espíritu de Dios haga algo maravilloso y esa persona pueda entonces llevarle la buena nueva a toda su familia. Con el asentamiento y la realidad de que Jesús viene y el reino de los cielos se tiene que predicar, el reino de Dios tiene que predicarse, el reino de Jesucristo, el Rey, tiene que escucharse en toda la tierra, desde los lugares donde hay cientos de ídolos hasta los lugares que dicen que no hay Dios y que dicen que tienen que gobernar el hombre en toda la tierra, y tiene que haber tanta cantidad de hombres en la tierra, y el resto que partan se mueran. Y no le importa hacer aborto y no le importa hacer esto, porque ellos creen que ellos son los únicos que pueden, los únicos que realmente tienen que participar de algo que es un invento. Todo está escrito. Los profetas escribieron. Apocalipsis está bien claro. Hay uno que viene cabalgando con un caballo blanco y unas túnicas llenas de sangre, y en su muslo dice que salió a vencer y es vencedor. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesucristo, ese es nuestro Señor. Y es para animarse, para ver realmente que su Espíritu se mueve en medio nuestro, se mueve en tal forma de que no hay nada imposible para el Señor. Los viernes vamos a tener, aparte de lo que compartimos de la palabra, va a ser más tiempo más corto, pero vamos nosotros a participar de ese espíritu. Y yo quiero que ustedes que están escuchando y otros hermanos también participen y podamos nosotros también ver que el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que nosotros no solamente somos capaces de hallar gracia en sus ojos, sino que necesitamos esa realidad en medio nuestro, porque para eso hemos estado esperando por años que el Señor nos diga cuándo, y nos dé el impulso, y nos dé la fuerza, y nos dé todo el amor, que se desarrolle todo el amor de Él en nuestros corazones para ser de bendición a otros. La bendición del Señor está ahí dentro, y todas las cosas que el Señor puede hacer en este día, las hace si nosotros le decimos que sí. Padre, te damos gracias y te bendecimos en este día, y te damos gracias, Padre, porque realmente tú nos inspiras, tú nos impulsas, tú, Señor, nos has traído para que nosotros podamos tener una mente abierta y entender todas las cosas de tal forma de que podamos participar de ellos con entendimiento, y que podamos participar de todo lo que tú tienes que restaurar, y nosotros tenemos también que poner por práctica en medio de tu pueblo en este día. Gracias por esta noche maravillosa en tu presencia. Gracias, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor.